sacrificios, túnicas, cantos, rezos y vivir en comunidad son solo algunas de las características que han presentado varias sectas en Chile, causando gran impacto por la crudeza de sus actos y por los impactantes relatos de sus participantes. Pero, ¿cuáles son los cultos más peligrosos de nuestro país? Sin duda, uno de los casos más escalofriantes ocurrió en noviembre de 2012, cuando se realizó el macabro sacrificio de un recién nacido. Según la investigación, Antares, quien era el líder de la secta Coyihuay, además de ser el padre del lactante, le dijo a sus seguidores que ese niño era el anticristo, por lo que tenía que ser eliminado. A 3 años de ese dramático asesinato, los vecinos de Coyihuay reclaman porque se sienten estigmatizados por culpa de la secta. Y a nosotros como lugar nos ha perjudicado enormemente no sé, porque es tan terrible lo que ha pasado, entonces es un dolor para todos nosotros. Y que siempre se habló y se ha seguido hablando la secta de Coyihuay, cosa que jamás ha sido de Coyihuay. Ese es el tema es que cuando uno va a Santiago o va a cualquier otra ciudad y tú dices que eres de Coyihuay, te dice, ¿dónde está el tema de la secta esta que mató a la guaguita? ¿Dónde está la ayahuasca? La gente no tiene idea lo que es la ayahuasca. Es malo lo que hicieron acá en el lugar, muy feo, porque ensuciaron el lugar de Coyihuay, ensuciaron a la gente. Se habla mal de Coyihuay, por eso mismo. Luego del descubrimiento de la macabra incineración en Coyihuay en 2013, Antares de la Luz escapó a Perú y cuando se vio acorralado por la policía del lugar, finalmente se ahorcó en la ciudad de Cusco. El cuerpo estaba suspendido, con la mirada a la esquina de esta puerta. A esta altura estoy yo más o menos. Exactamente. Con la mochila así como la tengo yo hacia allá. Una mochila en la parte posterior, en la espalda. En la mochila llevaba ladrillos. Entonces se ha dado para... De acá mismo. Claro, exactamente. Como no tenía un peso adecuado, más o menos para darle consistencia a su peso. Otra secta reconocida en Chile es liderada por el famoso profeta de Peñalolén. Corría el año 1995 y un desconocido Héctor Muñoz acaparaba las primeras páginas de los medios de comunicación al darse a conocer un particular estilo de vida liderado por un supuesto profeta de Peñalolén. El hombre vivía con 4 hermanas, todas ellas actuando como sus esposas. El guía de este culto aseguraba que al convivir y tener relaciones sexuales con ellas, las estaba purificando. Con la comunicación que tenemos hoy y en el siglo que vivimos, se sabe de que no es nada de otro mundo que un hombre tenga otra mujer. No es un asombro. Y no es ni un asombro, una persona que tiene un poquito de conocimiento de religión universal, en este instante sabe que el mundo oriental, ¿cierto? Allá se vive en poligamia y en el mundo musulmán tienen 4 o 5 esposas. Claro. Y aunque aparecieron una serie de críticas morales y problemas judiciales por violencia intrafamiliar, hasta el día de hoy perdura su comunidad en la que convive con sus 36 hijos. Siempre fui enemigo de llevar una vida libertina y siempre fui enemigo de tener fornicar y no para la familia. Siempre el sentido fue la familia, llame los hijos. Ya. Toda mi vida fue eso. Y a Dios gracias, yo tuve sueños y visiones de joven que iba a tener muchas esposas. Los macabros rituales y creencias insólitas, guiadas por supuestos líderes espirituales, son conocidas no solo en el extranjero, sino también en Chile. Año a año han salido a la luz pública peligrosas sectas en nuestro país, que dejan una clara señal de alerta difícil de ignorar. ¿Cómo y por qué surgen las sectas? Mira, en términos generales, las sectas surgen en momentos de crisis de las grandes religiones de la tierra, como por ejemplo lo que se está viviendo hoy día con la entrevista de recién a Juan Carlos Cruz. Es evidente que hay una crisis tremenda en la creencia religiosa católica. Pues bien, cuando ocurren estos momentos de crisis de las creencias, aparecen
y proliferan las sectas, particularmente en Occidente y en nuestros países comienzan a proliferar a partir de la década de los 60, cuando comienza toda la revolución hippie y comienzan, bueno, muchos cuestionamientos a las mismas creencias que tradicionalmente se profesaron durante muchísimos años. ¿Y por qué surgen las sectas? Es porque frente a esta crisis, la gente no puede vivir sin algo en qué creer, sin alguna persona o institución que le responda a las preguntas fundamentales de la vida, de a dónde vengo, hacia dónde voy. Y como no encuentran respuesta en las grandes instituciones en crisis, comienzan a buscarlo en estas sectas pequeñas que le van dando respuesta, bueno, a estas preguntas fundamentales, particularmente en Chile. Durante el último tiempo, hoy día se puede hablar que hay más de 250 sectas en Chile. Hoy en día, menores, algunos grupos muy pequeños, pero de esas más de 250 sectas... ¿Se da todo, doctor Fail? Más o menos, esos son los, digamos, el catastro que tiene la Policía de Investigaciones y Carabineros también. Y bueno, pero dentro de estas 250 en realidad se catalogan 20 sectas dentro de las más peligrosas. Y dentro de estas 20 sectas, la llamada secta de Coyihuay, liderada por Ramón Castillo, alias Antares de la Luz, se hizo tristemente célebre por ser quizá la más siniestra y perversa que ha surgido en el último tiempo. Doctor Fail, antes de entrar en el caso puntual, ¿no?, que vamos a indagar muy en profundidad, ¿cuándo se traspasa la línea? Entendiendo que en Chile existe libertad de culto, ¿no? ¿En qué minuto se traspasa la línea de una convicción religiosa, de un miramiento propio de la fe, ya a una secta propiamente tal? Lo que pasa es que, mira, el límite ahí es muy relativo, en términos de que una secta es una agrupación pequeña de personas que creen algo que no es la religión oficial. Entonces hoy día en realidad, debido a esta crisis moral en que está sumergido Occidente entero, debido al imperio de la mentira que hay por todas partes y a la falta de de valores morales, de una autoridad moral. Hoy día no tenemos autoridades morales. Esa es la realidad que existe. Y en esa búsqueda de respuesta la gente cae en una suerte de esclavitud de esa fe ciega. Lo que pasa, bueno, ahí depende de cada secta. Porque hay sectas que se mantienen, por ejemplo, son sectas llamadas sectas porque son pequeños grupos de sanación, ponte tú. ¿Ya? Entonces, bueno, se mantienen en lo pasivo, cumpliendo rituales distintos, creencias distintas a las institucionalizadas de la iglesia. Pero, claro, hay algunas que incurren en atrocidades y frecuentemente ocurren como la secta de Coyihuay, lideradas por una persona que perdió el juicio. En la secta de Coyihuay, querido Ignacio, quizás lo mejor es ir viendo los perfiles de qué confluye en esa secta para darnos cuenta cuál es una secta totalmente desviada. Exacto. Por ejemplo, en la secta de Coyihuay confluyeron primero el consumo de ayahuasca, después alucinaciones, después delirios mesiánicos de su líder, la aparición de Dios en un hombre, porque los que seguían a Antares creían que él era la reencarnación de Dios. Después aparece el anticristo que viene a ser el hijo de Antares de la Luz, que es al mismo tiempo su karma o su cruz. Después aparece un sacrificio de un lactante inocente. Confluye también en esto seguidores con mentes tremendamente influenciables y débiles, y todo este panorama en el contexto de una pésima interpretación del fin de los tiempos para el año 2012. Entonces, cuando uno ve toda esta confluencia de elementos que van desde el consumo de ayahuasca
alucinaciones, delirios mesiánicos y la aparición de Dios en la tierra, en un hombre que se vuelve abusivo, que se vuelve severo, autoritario, ahí uno puede tener el perfil exacto de lo que es una secta, de las sectas más siniestras que uno puede encontrar, como es la secta de Coyihuay. Doctor Fail, ¿quién fue este tipo que tenemos acá pantalla completa? ¿Quién fue verdaderamente Antares de la Luz? Mira, Antares de la Luz, Ramón Castillo, nació el 20 de diciembre de 1977. Tercer hijo, el menor hijo, y de una familia con una madre soltera, es decir, tuvo ausencia de la visión o de la figura paterna. Por lo tanto, uno puede señalar que en el principio, en su infancia, porque todos los líderes de sectas desviados que se vuelven locos, por regla general tienen una infancia solitaria, sufren la marginación, el aislamiento, la figura del padre ausente. ¿Y qué es lo que sucede después con el paso del tiempo? Todas estas falencias de infancia las invierten en 180 grados y se vuelven todo lo contrario. Es decir, buscan seguidores generalmente menos preparados que él, porque en el caso de Antares de la Luz, también líder de secta inteligente. Y bueno, al cabo del tiempo invierte todo esto y se transforma él en el centro, tratando de suplir lo que fue, bueno, su infancia. En el caso de Antares de la Luz, como muestra exactamente la foto, él estudió música en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pedagogía en música, tocaba la flauta. Y bueno, con el paso del tiempo formó un grupo que se llamaba Amaru. Y con ese grupo Amaru viajó a Ecuador, Perú, Bolivia y también viajó a Beijing, China, a tocar en el Conservatorio de Beijing. Pues bien, o sea, tenía muchas aptitudes como músico. Tenía aptitudes, era sensible en ese sentido. Un músico siempre uno le tiene que atribuir ese don de la sensibilidad. Pero no era una persona al menos tan fuerte, sino que fue cambiando su personalidad. Y de hecho, eso ocurrió en el año 2009, cuando llega de regreso de este viaje a China que lo marcó. ¿Qué pasa en China? En China, bueno, conoce todo el mundo oriental y comienza a practicar de alguna forma todo lo que son el uso de medicina del oriente. Pues bien, eso fue en el año 2006, me había equivocado del año 2009. En el año 2006 ocurre este viaje a China, y cuando regresa, él cambia su personalidad y es en el momento donde se va a transformar en una persona bastante autoritaria. Pelea incluso con su grupo y se separa del grupo. Y es en el momento donde, año 2006, comienzos de 2007, donde comienza a consumir una droga que se llama la ayahuasca. Y uno tiene que decir eso porque es en ese momento donde él dice tener revelaciones, visiones, alucinaciones, que lo hacen a él autodenominarse como Antares de la Luz. Antares en recuerdo de una estrella muy brillante en la constelación de Escorpión. Pero este consumo de ayahuasca, uno tiene que decir una cosa. Un pálido, mira, más bien dicho, una tremendamente mala noticia le trajo este Antares de la Luz para los rituales de ayahuasca. Porque la ayahuasca, uno tiene que decir, forma parte de lo que se llama la mística amerindia de los pueblos. Es decir, no se ocupa simplemente como la ocupó este hombre para alucinar, sino que es parte de rituales realizados solamente por guerreros de tribus. Entonces, este no lo supo ocupar, y es lo primero que uno tiene que decir respecto de
de esto, no hay que estigmatizar estos rituales antiquísimos. Nosotros seguimos en vivo y en directo haciendo mentiras verdaderas en esta noche junto a Dr. File. Hashtag Dr. File MB, @mentiras la red. Cristian Contreras Radovich, estamos definiendo el perfil psicológico y también biográfico de Antares de la Luz. Y solamente recalcar eso porque la mística de los pueblos originarios de América es una mística de contacto directo con la naturaleza, muchas veces ocupando ayahuasca y otras setas de carácter ritualístico. Pero eso es la mística, es un contacto directo con la naturaleza realizado solamente por los guerreros de las tribus. Lo que, al menos según los testimonios, uno tiene de Antares de la Luz es que esto lo ocupó simplemente como una droga alucinógena. Entonces, ahí es muy importante porque, según la tradición, solamente los guerreros de las tribus pueden consumir estos ungüentos y estas cosas. En el caso de Antares de la Luz, no era un guerrero, no era una persona fuerte. Entonces, eso es muy importante porque a partir de eso se deriva en un delirio. Él traspasa la línea de la realidad debido a este consumo inadecuado para el cual él no estaba preparado. Entonces uno tiene que saber eso. La mística cristiana es distinta, la mística católica es una mística mucho más racionalista, que uno se contacta con la divinidad a través de la vía unitiva, a la vía iluminativa y purgativa, pero estamos hablando de otro contexto cultural. Entonces eso es muy importante remarcarlo para entender bien que este personaje no estaba preparado para el consumo y la práctica de este ritual de ayahuasca. Y las consecuencias las conocemos en breves instantes. Así Dr. es. File, vamos a abrir a partir de este minuto nuestra pregunta en Twitter para que usted pueda concursar por estos increíbles libros. Tenemos Arriesgarse a vivir, de Marcela Lechuga, y también firmado por Roberto Yáñez, El reino inestable, de Ediciones Derrame. Queridos amigos, a partir de este minuto ustedes responden a través de nuestra cuenta Twitter, @mentiras la red, hashtag Dr. File MB. La siguiente pregunta, pongan atención. Ahí está. ¿Dónde murió Antares de la Luz? Retuitea si crees que fue en Perú o pincha me gusta si estás seguro que fue en Ecuador. Ya tenemos 45 retweets, así, sin siquiera haber puesto la pregunta al aire, pero claro, nuestra pregunta ya está en nuestra cuenta Twitter, @mentiras la red. Desde ahora ya puedes participar y puedes ganar libros en Mentiras Verdaderas, Dr. File. Por lo tanto, el perfil de Antares de la Luz es de una persona en realidad débil, pero que fue lo suficientemente inteligente para ir reclutando a personas más débiles que él en torno, sobre todo a un conflicto del final de los tiempos, mal entendido también. Bueno, ¿quién lo entendió bien en su tiempo? El final de los tiempos de los mayas fuimos poquísimas personas, porque todos habían visto la película de Hollywood y seguramente Antares de la Luz también, y él esperaba que todo el mundo se iba a acabar, que se iba a destruir, que se extinguía la vida. Y nunca fue eso la interpretación correcta de los mayas. Los mayas dijeron que se acababa un orden basado en la mentira, en la oscuridad, y que comenzaba un nuevo orden basado en la espiritualidad, en el bien, en la armonía. Eso es. Pero ¿qué es lo que sucedió con Antares de la Luz? Antares de la Luz, ya en el año 2009, pensemos que en el año 2006, al menos, comienza a consumir el ayahuasca y comienza, a experimentar trastornos de personalidad. Una verdadera psicosis, en el sentido de que vive aparte de la realidad. Y comienza él a creerse un mensajero. Y en un momento dado, él dice a todos sus seguidores que él es la reencarnación de Dios en la tierra, el único salvador que hay en este final de los tiempos. La figura de Antares de la Luz nos abre infinitas preguntas, no solo a su perfil psicológico, sino que también a lo que creía, a lo que no creía, cuáles eran sus dogmas. Mira, él creía en un momento dado, debido a este trastorno de personalidad que le afectó,
él comenzó a creer que era Dios en la tierra. Y él comenzó a creer que el destino del mundo iba a depender de lo que a él le ocurriese. Y es en el momento, precisamente a partir de esta creencia y esta convicción, que en el año 2009 comienza a reclutar a sus primeros seguidores, bajo, en todo caso, el título de un grupo de sanación. Ese grupo de sanación en el año 2009 se reunió primero, tenía su centro en un departamento en Las Condes. Después pasó, en términos del año 2010 hasta el 2011, a reunirse en Coyihuay, pasó a Coyihuay, a la isla de Maipo, a Concón, a Mantagua. Durante esos años peregrinaron de alguna forma este grupo de sanación en estas ciudades y en estos lugares de nuestro país. ¿Qué es lo que hacían? Pues meditaban, algo bastante positivo, pero consumían también ayahuasca a la perdición como fue. Y también, entre otras cosas, según algunos testimonios en las últimas declaraciones, en estos años también practicaron sacrificios de algunos animales. Y de paso, Antares de la Luz, cuando se eleva supuestamente como el Dios en la tierra, sus seguidores tenían la convicción de que así era. Hay una periodista que se llama Foxley, Valeria Foxley, que escribió un libro, 5 gotas de sangre, que narra la historia macabra de este acontecimiento, un libro para el que quiera profundizarlo, ahí está, y cuenta estas cosas. La gente que lo seguía a Antares de la Luz pensaba que era así, no dudaba según los testimonios. Y en un momento dado, después de hacer estos rituales, meditación, consumo de ayahuasca obligado a todos los miembros, aunque no quisiesen, algunos rituales de sacrificios, bueno, cuando se eleva supuestamente como el gran salvador de la tierra, comienza también a leer pasajes bíblicos y le obliga, según los testimonios, a tener relaciones sexuales con todas las mujeres de la secta. Eso es así. Pero al mismo tiempo, él decía en sus estados de semilucidez que si algún hijo de él nacía de estos actos sexuales, iba a ser el anticristo y que habría que sacrificarlo. Según los testimonios también de las personas que estuvieron ahí, que bueno, que ahora se han hecho públicos, Antares de la Luz hablaba de que también uno tiene un mundo, un ser astral, un ser metafísico, como el doble cuerpo de uno. Entonces, no estaba muy claro ellos, los seguidores, si el sacrificio iba a ser de este supuesto hijo que podría nacer un sacrificio real o iba a ser el sacrificio en este cuerpo astral, que es uno de los argumentos que están utilizando ahora para la defensa de este grupo, al menos de 8 miembros. Paréntesis, en la práctica, para poder entender, ¿no? Ese sacrificio astral, ¿en qué se materializaría? ¿En qué concretamente, en qué consistiría? No estaba claro, pues, no estaba claro. Lo que sí se sostenía este Antares de la Luz, que uno tiene un cuerpo astral. Y obviamente con el consumo y las alucinaciones que provoca muchas veces la ayahuasca, claro, tú alucinas y ves un mundo metafísico, un mundo espiritual, un mundo no físico, un mundo virtual. Pero eso se traduciría en un sacrificio más bien poético, en algo intangible, no en el sacrificio de un niño inocente, un bebé prácticamente recién nacido. Así es. Así es. Entonces eso es uno de los argumentos que ocupa ahora la defensa de los seguidores para decir que no tenían claro el sacrificio. Pero lo cierto fue que la cosa se vino en la medida que fue avanzando el tiempo. Y comienza el año 2011 y el 2012, el año del fin de los tiempos, según Antares de la Luz.
Él obligó, según algunos testimonios, a tener relaciones sexuales con una de sus principales seguidoras que se llamaba Natalia Guerra. Natalia Guerra aparentemente no quería tener relaciones sexuales con él porque estaba enamorado de otra persona, pero Antares de la Luz, con su autoritarismo, con su dominio de las mentes más débiles, la obligó a tener sexo y la amenazó, que incluso parece que la iba a quemar si es que no tenía sexo con ella. O sea, abusa de ella. Abusa de ella. Mira, es una derivada de Caradima también, pues. Estos líderes, pseudo líderes espirituales, que se aprovechan muchas veces de personas que son un poco más débiles. Y se aprovechan y son implacables. Son tremendos, pues. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que sucedió? Ramón Castillo tiene relaciones sexuales con ella. Y el día 21 de noviembre del año 2012, esta mujer, Natalia Guerra, tuvo su hijo en la clínica Reñaca, allá en Viña del Mar. Es el inicio del episodio más macabro de todos, querido Ignacio. ¿Dónde murió Antares de la Luz? Si estás seguro que fue en Perú, retuitea. Si crees que fue en Ecuador, pincha me gusta. 293 retuiteos versus solo 10 me gusta, balanza inclinada en las respuestas para ganar libros esta noche junto a Dr. File. No solo hemos hecho un perfil psicológico y también hemos recorrido la biografía de Antares de la Luz, sino que hemos entrado en uno de los puntos más escabrosos de esta historia, ¿no? De esta secta, donde él presiona, obliga a una mujer llamada Natalia Guerra a tener relaciones sexuales con él, y producto de esta relación nace un hijo. Así es. El 21 de noviembre del año 2012 nace un hijo. Y es en el momento donde comienza a revelarse la visión más destructiva, psicótica, psicopática de este personaje. Porque al día siguiente, secundado por Pablo Undurraga, que era su brazo derecho, y también por otros miembros de la secta, como Carolina Vargas San Martín y otros tantos, Antares de la Luz recogen a su hijo, lo sacan de la clínica allá en Reñaca y se lo llevan finalmente a Coyihuay. De aquí que se va a llamar la secta de Coyihuay. El nombre de la secta de Coyihuay se lo puso la prensa, debido a lo que ocurrió 2 días después, 2 días después del nacimiento, el 23 de noviembre del año 2012, donde toda su locura, sus amenazas y advertencias del anticristo, los va a cumplir Antares de la Luz. Él pensaba que ese hijo que había nacido era el anticristo y había que sacrificarlo. Qué locura, su propio hijo. Su propio hijo. ¿Hasta qué punto puede llegar a...? Mira, esto revela mentes. Mira, cuando uno observa una mente firme, intransigente y autoritaria, es signo de inteligencia, pero es señal clara de falta de sabiduría. Las mentes intransigentes, firmes y autoritarias no son sabias, son inteligentes nomás. Pero todos nacen con la inteligencia. Y muchas veces se transforman en mentes abusivas, como lo de este señor Antares de la Luz, Ramón Castillo. ¿Por qué? Antares de la Luz esperó la llegada de Natalia Guerra con su hijo en Coyihuay. La acompañaba, según los antecedentes, Pablo Undurraga. Y cuando llegan a Coyihuay, Antares de la Luz había cavado una fosa de 1,5 metros de profundidad. Cuesta muchísimo narrar lo que ocurrió ese 23 de noviembre, cuando llega Natalia Guerra, Pablo Undurraga y los demás secuaces a Coyihuay, al fondo de los Culenes, donde estaba Antares de la Luz.
Este personaje, Antares de la Luz, había cavado un foso. Y lo que ocurrió ahí fue lo siguiente. Le pasa una cinta adhesiva a la madre, a Natalia Guerra aparentemente, para que le taparan la boca a la guagua, al lactante, con una cinta adhesiva para que no llorara. Una vez que le tapan la boca al lactante, Antares de la Luz lo deposita sobre este foso de 1,5 metros, sobre una tabla, y le prendió fuego y lo cremó y lo sacrificó vivo y sin poder gritar, tapado con una cinta adhesiva a la boca de este lactante de 3 días. ¡Qué locura! Creyendo que era el anticristo. Uno se tiene que detener acá. ¿Sabes por qué, Ignacio? Porque desde que ocurrió este episodio, todos han hablado de lo siniestro que es este hombre, con justa razón. Lo loco, lo demente, lo psicótico, lo psicopático. Pero nadie ha pensado en el alma de este lactante. ¿Cuál es el significado de esto para nosotros? Porque en ese año del fin de los tiempos, que fue un fin de los tiempos que, bueno, una visión que atravesó todo el mundo. En el único país donde se sacrificó a una persona fue en este país. Y se sacrificó a un inocente. ¿Por qué? Porque los niños son inocentes hasta los 14 años. ¿Qué más inocente que un bebé recién nacido, Cristian? Por eso hay que detenerse en el alma realmente de este inocente. Y lo que significó, lo voy a decir al final, no lo voy a decir ahora. Pero lo voy a decir lo que significó desde mi punto de vista, porque no puede ser que solamente se esté preocupado de este loco y no se nos preocupemos realmente de la víctima. Así que lo voy a decir después, pero para que tengamos ojos en el significado y por último atribuirle algo más significativo a este siniestro acto, porque ¿qué es lo que sucedió? Paréntesis, la madre abusada era una madre totalmente sumisa frente a lo que Antares de la Luz estaba ejecutando, al igual que el resto de los integrantes de la secta. Según la investigación, no hubo forcejeo, no hubo intentos de detener este sacrificio. No. Meses antes, en todo caso, hubo una testigo una miembro de la secta que se fue de la secta. Una testigo clave. Una testigo clave y ahora que está encubierto y que denunció en la comisaría de la Reina, en la 16ª comisaría de la Reina, denunció y advirtió a la policía que, bueno, había una mujer embarazada en esta secta y que corría peligro el hijo debido a Antares de la Luz. Se dijo meses antes, pero bueno, no se logró hacer nada y las consecuencias fueron las que estamos señalando. Pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, se sacrifica a esto y todos los miembros de la secta desde ese 23 de noviembre quedaron esperando el fin de los tiempos hasta el 21 de diciembre del 2012. Cristian, el fin de esta historia al regreso de la siguiente pausa. Queridos amigos, están en Mentiras Verdaderas junto a Dr. File, no se vayan. A Dr. File seguimos avanzando en los minutos que nos quedan, descifrando no solo los misterios en torno a la figura de Antares de la Luz, sino que también el hecho más atroz y aberrante que pudo haber protagonizado en su vida, el sacrificio de su propio hijo. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió después del sacrificio del 23 de noviembre del año 2012? La secta permaneció en Coyihuay durante prácticamente un mes, esperando el 21 de diciembre del año 2012, esperando el fin del mundo. Llegado el 21 de diciembre del año 2012, la secta realizó un ritual de ayahuasca nuevamente y como no se extinguió, no hubo ningún cataclismo mundial, Antares de la Luz, tomando estas ínfulas de loco, reprogramó el fin de los tiempos para el 21 de abril del año 2013
Y de paso les dijo a todos que se juntaran en Ecuador. Después de este episodio, 2 miembros de la secta desertaron. Dejaron de alguna forma de confiar en este loco y se dieron cuenta de lo que habían hecho también. Por supuesto. 1, el mundo nunca se acabó. Y 2, tomaron el real peso, me imagino, el peso de sus conciencias, de haber sacrificado una guagua de 3 años de vida. Un sacrificio de un ser humano vivo, inocente y víctima de esta secta. Pues bien, todo esto estuvo en silencio hasta el 25 de abril del año 2013, día en que la policía descubrió los restos, aparentemente una pelvis, del lactante que había sido cremado en Coyihuay. Desde ese minuto, Antares de la Luz se transformó en el hombre más buscado, no solamente de Chile, sino que también de Perú y de Ecuador. Debido a esto, arrancó por todas partes, pero finalmente se le encontraría en Perú. Bien, Antares de la Luz, después de sus fechorías y su sacrificio, el sacrificio de su hijo, arrancó y se dirigió a Perú, particularmente a la ciudad del Cusco, donde finalmente fue encontrado ahorcado el 1 de mayo del año 2013. Así concluye este episodio nefasto de esta secta pervertida, loca, débil. Pero quiero decir una cosa antes, centrarme, porque al decantar todas estas cosas, ¿qué sentido puede tener el sacrificio, o más bien dicho, más que el sacrificio, el alma de ese inocente? Y lo único que yo recuerdo que en el nacimiento de grandes civilizaciones han habido sacrificios. Así ocurrió en la India, ocurrió también en Occidente con el sacrificio de Jesús. Quizá esto también nos recuerde que estamos en el nacimiento de una cultura, una gran cultura en Sudamérica, y que quizá así esa alma de ese niño pueda tener quizá un rincón en este nacimiento que estamos viviendo de un nuevo, ente cultural en nuestro continente. Creo que puede ser el sello de valorar a ese pobre, indefenso niño, Ignacio.